Nos vamos a por más historia. Vamos a por más historia, porque este es un podcast que a mí me ha entretenido muchísimo, pero también he podido aprender mucho más sobre algunos personajes muy icónicos de la historia. Bueno, algunos otros no son, al menos yo no los conocía demasiado, pero he podido aprender más de ellos. Y de todos estos personajes, ¿qué tienen en común? Pues que, de algún modo, la historia ha ocultado su homosexualidad. Ajá. Pueden ser personajes que, cada capítulo es un personaje en concreto y nos podemos encontrar nombres que van desde Eleanor Roosevelt, yo qué sé, Gary Grant, Frida Kahlo, etc. Y claro, una época que además no podías ni decir tu orientación sexual. Exacto. Y a veces también se remontan muchísimo más atrás. Claro, porque caray. con el tiempo había, por ejemplo, el caso de un poeta, que ahora no recuerdo cuál era el nombre, pero que toda la historia decía que sus poemas iban dirigidos a una mujer que pues conocía y que estaba totalmente enamorada, etc. Pero más tarde se supo que no. Que era un hombre. ¿Ves? Y que al final, en sí, la sensibilidad o la emoción que transmitían esos poemas no cambia para nada. Claro, totalmente. Pero la historia lo cambió por lo que sea, ¿no? Por si manchaba su reputación o por lo que fuese. Bueno, porque era una época que que por desgracia no podían decir absolutamente nada muchísimas personas. Exacto, pues por esto nace y este podcast. Hacen un repaso de esos personajes célebres que estaban ocultos. Exacto, y te cuentan qué relaciones tenían con sus... no quiero decir... Bueno, amantes, no quiero decir amantes porque no eran amantes. Con sus amores. Sí, con sus amores, ¿vale? Y es muy interesante porque son lados de esos personajes que no son populares o no se han contado. Entonces, creo que es muy interesante y a mí al menos me ha sorprendido gratamente. Qué bueno. Entonces, por eso nace este podcast que es... Además, impacta el título. El nombre impacta. va al grano. Va al grano. Grandes maricas de la historia. Presentado por el gran Otto, que, sabe muchísimo de estas cosas y la verdad que... Le pone humor, me imagino, también, ¿no? Sí, es que él tiene mucha personalidad. Ya. Mira, ¿escuchamos Vamos un a poco? escucharlo, venga. Ya verás. ¿Qué sabemos de los paseos de Eleanor Roosevelt por la acera de enfrente? Pues mucho, y sobre todo gracias a un libro que se titula Eleanor and Hick, The Love Affair That Shaped the First Lady. Un libro escrito por Susan Quinn en el que profundiza en la relación entre Eleanor Roosevelt y una tal Lorena Hickok, una periodista de la Associated Press. Susan Quinn explora la dinámica entre estas dos mujeres basándose en una extensa correspondencia de más de 3.000 cartas. Amigos, 3.000 cartas. Misivas que revelan una relación íntima y emocionalmente intensa que comenzó en 1933 y que se prolongaría durante décadas. ¿Cómo se conocieron estas dos mujeres? Bueno, pues ya para empezar, Eleanor había mandado a la mierda, de cara a la galería no, sino de puertas adentro, a su marido después de descubrir la historia de amor con sus... 3.000 cartas, que si fueran en WhatsApp serían 1.000.000 de mensajes. Un montón. Igual entre un jajajiji, ¿no? Pero, ¿ves? Es esto. Yo, por ejemplo, Eleanor Roosevelt la conocen por la primera dama de Estados Unidos, etcétera, que fue una activista muy grande y que se la conoce por su trabajo, pero yo no tenía ni idea de esta parte de su vida. Claro. Y al igual que ella, pues ocurre con muchísimos otros personajes de la historia. Y yo lo encuentro súper interesante. Y además ya veis que Otto tiene mucha personalidad. Sí, sí. Y ya veréis que querréis escuchar más y más y más. Qué Os bueno. invito a escucharlo, de verdad. Venga, pues nos lo apuntamos también. Grandes maricas de la historia. Ahí va.